Esta exposición es una exposición que vuelve a la tonalidad teórica. Esta vez vamos a discutir la polisemia conceptual de civilización, sobre todo las perspectivas de la civilización y mejor aún de una manera más concreta y aguda desde la perspectiva de la macrohistoria, que hace una evaluación de las arqueologías y genealogías y hermenéuticas y estéticas, así como arquitecturas de las civilizaciones. Partamos de lo siguiente. Civilización es más o menos relativamente un término moderno, contemporáneo. Es como asumirse como civilización y nombrar como civilizaciones a las civilizaciones anteriores. Hablamos obviamente como punto de referencia, como autorreferencia y también obviamente como heterorreferencia a la civilización moderna, que también tiene una historia. Podemos decir una historia de más de 500 años. Y quizás más si nosotros consideramos que en realidad hay continuidades y discontinuidades, no solamente discontinuidades con las civilizaciones. Y en ese sentido es muy importante hacer consideraciones de la civilización moderna, desde la macrohistoria, sobre todo aquella que es tejida, elaborada por Peter Sloterdijk. A nosotros nos parece que es sumamente integral, una pretensión integral, pero a la vez dinámica, una integralidad que supone las dinámicas diferenciales y complejas de los decursos de la civilización, sobre todo de la civilización moderna. Nos parece una perspectiva ilustrativa y enriquecedora para discutir las problemáticas contemporáneas y del presente que hemos llamado crisis civilizatoria, pero también llamamos crisis ecológica, porque se ha alcanzado ese nivel de devastación y de amenaza apocalíptica para las sociedades humanas. Podemos considerar que Peter Sloterdijk parte de una premisa importante que es el supuesto de la inmunización, que la civilización moderna se construye a partir de una obsesión inquietante de un operador de clausura que se va transformando en la medida que transforma sus propias estructuras y a la medida que transforma sus propios subsistemas y a la medida que transforma el mismo sistema en términos de un sistema autopoético y que se llama, estamos hablando pues de una operación inquietante o una búsqueda de la inmunización, que no está exenta en las civilizaciones antiguas, sobre todo euroasiáticas. Sin embargo, como hemos hecho notar en unos escritos, no compartimos del todo esta visión, esta perspectiva enriquecedora de Peter Sloterdijk, puesto que creemos que hay también la posibilidad de otras perspectivas dada la experiencia de otras civilizaciones no euroasiáticas. Por ejemplo, las civilizaciones africanas y las civilizaciones del continente de Abya Yala, que se va a llamar América, de lo que un geógrafo alemán llama el quinto continente. Entonces aquí parece que la experiencia civilizatoria no radica precisamente en la obsesión o en la búsqueda de la inmunización en esta operación de clausura. Al contrario, desde nuestro punto de vista, desde nuestra
hipótesis interpretativa, decimos que estas civilizaciones de Abya Yala parten más bien de lo contrario, de lo opuesto a la inmunización, de la exposición, de la comunis, que es precisamente lo contrario de la inmunis. Y eso implica precisamente una apertura, una exposición, un exponerse, una entrega. Nosotros decimos una exploración. Y esto implica lo que también se ha conocido en la antropología como don, como dar, en la epistemología de Derrida. Entonces estamos ante dos premisas distintas y opuestas. Unas que buscan la inmunización, que van a derivar en su integralidad desbordante y demoledora y transformadora y vertiginosa, que es la civilización moderna, y otras civilizaciones que son truncadas por las oleadas de conquista y las oleadas de colonización de Abya Yala, y también por la conquista sucesiva del África desde tiempos antiguos. Entonces, estamos ante, digamos, en este caso de Abya Yala y del África, de civilizaciones que se abren a una exploración, una apertura constante, una entrega, una conexión de dar, de apertura sensual y sensible, de conciencia del desborde impresionante y proliferante de los entornos y por lo tanto de loicos. Entonces hay distintas premisas que las vamos a poner en discusión. No quiere decir esto que se excluyen. Más bien es posible que se complementen, mucho más que haya una dialéctica entre ellas, ¿no ve? Que es la visión dialéctica de la superación de los opuestos. No va en ese sentido. No va en ese sentido de una racionalidad conceptual que mantiene las diferencias en una síntesis, sino va más bien en el sentido de la complementariedad dinámica, de una disyunción enriquecedora. Pero aquí lo que nos interesa no es tanto, digamos, llegar a esta complementariedad, sino pensar la otra posibilidad de interpretación que tiene que ver con otra premisa de la comunis. Bueno, en eso estamos. Y en ese sentido, para nosotros, como hemos hecho notar en el escrito donde ya discutimos con Peter Sloterdijk, que hay otro camino de esta configuración de la esfera. En el caso de Europa, incluso de Eurasia, hay una tendencia a asumir la esfera desde la matemática y sobre todo desde la metafísica, es decir, desde la filosofía, como totalidad. Eso es lo que expone Peter Sloterdijk, tanto en Esferas 1, que tiene que ver con burbujas, la figura de burbujas, una figura hermenéutica de interpretación, como tiene que ver con globos, que es una extensión de la figura de burbujas, pero ya una concepción más global de las esferas, cuyo alcance es más bien civilizatorio. Y por último, con espumas, donde hay una diseminación de las burbujas, pero también de los globos, y que se llama una conformación en términos de rizomas y de redes, de complejidades, que ya tienen que ver con la contemporaneidad avanzada de la civilización moderna. El
esa visión es una visión metafísica de la esfera. Pero nosotros hemos dicho en aquel escrito que hemos mencionado que puede entenderse y se puede acceder a la esfera no tanto en el sentido metafísico, sino sencillamente por la simple experiencia y la espontaneidad de una experiencia que mira el sol y mira la luna, y al mirarlas mira esferas. Entonces, que se llama, en ese sentido, digamos, la esfera aparece de una manera más estética en estas civilizaciones de la comunis. Entonces, de la comunidad en el sentido de exposición, es decir, de lo contrario a lo que es inmunización. Y en este sentido, digamos, la esfera o las esferas tienen connotaciones distintas en ambas civilizaciones, porque la integralidad ya no es la esfera, sino lo que desborda la esfera. Es decir, lo que desbordaría la esfera sería precisamente el oikos, para decirlo en su precisión terminológica griega, es decir, en el hogar. Hogar de los humanos y de los animales. En ese lugar que son nichos ecológicos, que están conectados y entrelazados e imbricados. Entonces, en ese sentido tenemos pues una concepción distinta, y por lo tanto las consecuencias filosóficas, teóricas, epistemológicas van a ser diferentes, ¿no? Entonces ya no hay totalidad, sino una destotalización. Y esa destotalización tiene que ver con la interpretación del firmamento, que es temprana, en esa astrología temprana de las civilizaciones, inclusive de todas las civilizaciones antiguas. Es decir, esa lectura no solamente de los planetas, sino de las estrellas, inclusive de las constelaciones. En ese sentido hay una destotalización, pues. Hay una conciencia de la destotalización. Y por lo tanto, que se llama, tenemos, digamos, la construcción de civilizaciones que son distintas, unas que están buscando la inmunización, sobre todo en la civilización moderna, y que obviamente van a tener sus acontecimientos en la individuación, en la individualización, en el aislamiento, ¿no ve?, en la habitación, en las burbujas, en estas operaciones de clausura, de encierro, de encaracolamiento, que a su vez, que el mismo Peter Sloterdijk reconoce, no supone de ninguna manera una desconexión, sino que este aislamiento supone las asociaciones y las conexiones. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es una suerte de complementación, pero subordinada a la inmunización. En el caso distinto de las otras civilizaciones de la comunis, entonces tenemos más bien que se llama una apertura pues a la destotalización, y por lo tanto de manera inmediata al nicho ecológico, al entrelazamiento, a las conexiones, a las saturaciones proliferantes de las fuerzas, a la conciencia de las imbricaciones, y esto implica precisamente no una inmunización, no una individualización, sino subjetividades en devenir, en constante devenir y metamorfosis, y por lo tanto en constante conexión. Entonces, ¿qué se llama? Se entiende pues que en las tempranas horas de la modernidad se haya dado con un renacimiento que derive en el humanismo, un concepto subjetivo, un concepto que supone obviamente el alma de las religiones monoteístas, pero que supone, digamos, un alma corporeizada, un alma realizada en la cultura, en el arte, en la arquitectura. Es la realización humana, es decir, es el espíritu humano el que se realiza y se materializa.
y se expresa en su elocuencia. Entonces, cuando ocurre esto, estamos pues ante un humanismo, es decir, en la medida que el humanismo supone una esencia humana, pero también supone una humanidad singular, que en principio fue el hombre, pero ahora hablamos de ser humano. Entonces, se entiende pues que el humanismo sea una de las concepciones más bondadosas, incluso románticas y aperturantes, de esta civilización de la inmunización. En cambio, en las sociedades y en las civilizaciones que se basan en la apertura, en la en la exposición, en la entrega, en el dar, en el don, aquí no tenemos una concepción de humanismo, sino tenemos una concepción ecológica, es decir, una concepción de entrelazamiento ecológico, que se llama, ahí están los clanes y los tótem, es decir, ahí está la conciencia de la imbricación, de la coexistencia, la correspondencia y la reciprocidad, si podemos hablar así, con las otras fuerzas de loicos. Y en ese sentido tenemos más bien una compenetración de los seres. Y en ese sentido tenemos una visión más bien de las metamorfosis y de los devenires, que sería otra concepción del ser. Y si ustedes quieren, del no ser, pero no ser y ser en el sentido de la ontología, que es una concepción de la filosofía de la civilización antigua y de la civilización moderna. Es decir, aquí no hay una ontología en ese sentido. Estamos usando de manera ilustrativa ser y no ser. Aquí estaríamos hablando de devenires. Es decir, estaríamos hablando del ser en el devenir o del devenir del ser. Y por lo tanto ahí se disemina el ser y el no ser en una especie de constante curso y transformación. Entonces, obviamente ahí la conformación hipotética, interpretativa y presupuesta por nosotros en nuestra interpretación de dos ámbitos civilizatorios distintos. Obviamente este ámbito de la civilización que se basa en la comunización ha sido truncada por la colonización y la conquista anterior. Y esto implica obviamente un truncamiento, pero también va a implicar resistencias, porque no desaparecen del todo las civilizaciones que se basan en la comunis cuando están sometidas a la civilización de la immunis, de la búsqueda de la inmunidad. Entonces, no desaparecen las resistencias y en las resistencias reaparece, digamos, esta entrega, esta donación, este dar, esta exposición, esta exploración y esta metamorfosis. Y obviamente gran parte de la historia moderna también tiene que ver pues con las resistencias a la civilización moderna de la inmunis, y por lo tanto hay una especie de desbordamiento de la propia civilización moderna, trastocamiento de la propia civilización moderna a partir de los ámbitos y las proliferaciones de las resistencias que se van a dar en las culturas que emergen obviamente en estos continentes, pero también van a irradiar al viejo continente o al continente euroasiático. Entonces estamos viviendo precisamente, si ustedes quieren, la macrohistoria de las resistencias, la macrohistoria de el trastocamiento de la civilización moderna. La civilización moderna entendida como contradicción, que no se resuelve en términos dialécticos, sino en términos de una complementariedad dinámica y compulsiva, donde no se resuelve el dilema hasta que obviamente se pueda salir de la crisis de la civilización moderna y se logre nuevamente una civilización ecológica. Por ahí va pues nuestra exposición
y la escritura que van a conocer en el ensayo sobre el devenir civilizatorio o la civilización en devenir. Entonces, estos son adelantos que hacemos sobre todo en términos de reflexión locutiva. Y aquí obviamente entran consecuencias que tienen que ver con los debates que se han dado en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, después de mediados del siglo XX y en la última cuarta parte del siglo XX, y que continúan de alguna manera en las primeras décadas del siglo XXI, que tienen que ver con los límites y las crisis ideológicas, de las crisis de las filosofías modernas, crisis de las ideologías, pero también crisis de la epísteme moderna, porque nos hemos abierto ya a la construcción de la epísteme de la complejidad, que también hemos llamado epísteme de la pluralidad. Entonces, en estos límites vamos a encontrar precisamente los límites del marxismo, por ejemplo. Porque, resumiendo, el marxismo no solamente supone la epísteme moderna, supone la división del trabajo, de los saberes y las ciencias modernas, sino supone, digamos, esa jerarquización de las ciencias en la modernidad, y por lo tanto que se llama ese supuesto evolutivo que supone la propia civilización moderna, y sus límites tienen que ver precisamente con una concepción euclidiana, una concepción newtoniana de la física, cuando la epísteme compleja ya tiene como núcleo, como zócalo epistemológico, la epísteme de la física relativista y la física cuántica, donde ya no hay espacio y tiempo absoluto, sino el tejido del espacio-tiempo, y por lo tanto por lo menos estamos en 4 dimensiones congruentes, articuladas, y donde obviamente se incluye el tiempo, pero estamos mucho más allá con la tesis de la teoría de las cuerdas, donde tenemos matemáticamente 11 dimensiones, 4 desplegadas y 7 plegadas. Y en ese sentido estamos ya, digamos, en otras formas de pensamiento. Y en ese sentido, este marxismo, o los marxismos, de los que sean, por más críticos que sean al capitalismo, al modo de evolución capitalista, y por más que hayan llegado, digamos, en el postmarxismo a la crítica del sistema mundo capitalista, que ya es un concepto marxista y postmarxista, por más que hayan llegado a eso, no han superado, digamos, los límites de su percepción física newtoniana, y por lo tanto están limitadas y no logran una crítica más audaz, más deconstructiva y más diseminadora de la propia civilización moderna, porque no tiene una concepción integral, dinámica y compleja de la civilización, no tiene una concepción marcohistórica de las civilizaciones. Y en ese sentido, digamos, nuestra discusión va ahí, y habíamos precisamente expuesto al respecto de los otros marxismos, de los marxismos que inclusive tienen que ver ya con los desplazamientos del marxismo con las tesis orientales, cuando se dan las revoluciones en las periferias del sistema mundo capitalista, en las colonias y semicolonias de los países centrales del sistema mundo capitalista, de los imperialismos. Cuando se da eso, hay correcciones, hay desplazamientos teóricos que tratan precisamente de interpretar por qué se dan las revoluciones socialistas en las periferias del sistema mundo capitalista, y se van a basar precisamente en esa idea de que la cadena se rompe en el eslabón más débil, en plena concepción del desarrollo desigual y combinado,
y en ese sentido, digamos, incorpora al campesinado una alianza obrero-campesina. Entonces, cuando se dan las tesis orientales, hay ya los desplazamientos. Ya podemos hablar de otros marxismos. Es decir, es muy importante esto. Entonces, obviamente, vamos a llegar en pleno siglo XX a desplazamientos del marxismo. Y uno de los marxismos más inquietantes son los marxismos que tienen que ver con la descolonización. Ahí está Frantz Fanon, y todo, digamos, el marxismo, que se llama el marxismo negro, ¿no? Que es inquietante en la medida que va más allá de las tesis orientales, porque, digamos, llega a un fondo que no habían llegado a las tesis orientales o los marxismos de la Tercera Internacional, que es precisamente la colonización, la colonialidad, y que se llama la dominación colonial como base y substrato del propio modo de producción capitalista y del propio sistema mundo capitalista. Y cuando se llega a eso, obviamente tenemos nuevos desplazamientos, donde, bueno, tendríamos que preguntarnos si siguen siendo marxismos o no, pero esa no es la discusión de fondo. Lo que nos interesa aquí es de que el propio marxismo, al ser marxismos, al tener todavía una visión economicista, aunque sea en última instancia, ¿sabes?, aunque sea como sobredeterminación del modo de producción capitalista, aunque sea relativizada esta visión economicista, siguen teniendo una tesis economicista y por lo tanto no logran tampoco tener una crítica civilizatoria completa, integral, dinámica y compleja de la colonialidad. No radicalizan la colonialidad como se debería radicalizar, porque esta radicalización de la colonialidad nos llevaría a una interpretación mucho más lúcida, más rica, con mayores consecuencias y mayor complejidad de la civilización moderna y de la colonización y de la colonialidad y de la dominación colonial. Y por eso, de la misma manera, podemos asistir de mejor manera a esa discusión de la dominación racial que introducen de manera muy lúcida los del marxismo negro, porque al hacerlo lo que van a decir que no es en el nazismo donde se desarrolla de manera cúspide el racismo, aunque obviamente se lo vive en términos mundiales y globales y con las dramáticas y trágicas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, sino que este racismo ya comienza con la colonización moderna, con la colonización del África y la colonización del quinto continente de Abya Yara de América, de sus sociedades, de sus civilizaciones, de sus poblaciones y de sus territorios, porque también se colonizan los territorios. Entonces, cuando se llega a eso, entonces lo que se está planteando precisamente es de que hay una interioridad. Lo que hacen los nazis alemanes es aplicar los criterios que ya estaban dados en términos de operaciones de dominación, de operaciones violentas de dominación corporal, de pulverización corporal, de pulverización de la subjetividad, inclusive de la humanidad, ya se dieron pues en las olas de la colonización moderna. Eso es muy lúcido de parte del marxismo negro, y también obviamente de parte del marxismo indio, en la medida que hay un marxismo indio como la que desarrolla presidente José Carlos Mariátegui, y allí precisamente ya hay una intuición muy clara de estas consecuencias, de estas imbricaciones entre colonialismo y capitalismo. No hay capitalismo sin colonización, sin colonialismo moderno, ¿no? Y el colonialismo moderno va a dar lugar, digamos, a algo más que el capitalismo, que es la civilización moderna, que es ya no solamente, como dice Peter Sloterdijk en su macrohistoria, la civilización de la inmunización, sino se da una civilización de la dominación y de las dominaciones polimorfas. Entonces, cuando ocurre esto, estamos asistiendo pues a un aporte
o una profundización de la crítica al sistema mundo capitalista desde la perspectiva de la colonización, de la crítica a la colonización y por lo tanto de la perspectiva epistemológica de la descolonización. Pero en la medida que se quedan en el marxismo quedan limitados, porque se quedan limitados, digamos, en eso que hemos llamado economicismo, porque no logran mirar de que no se trata de un determinismo económico, aunque sea en última instancia, aunque sea relativizado, ¿no? No hay eso, porque lo que hay no es una economía política restringida, sino hay una economía política generalizada, que la economía política no se da en el sentido que se asume Marx como economía política restringida, como separación del valor entre valor de uso y valor de cambio, y donde se valoriza el valor de cambio, el valor abstracto, y se desvaloriza el valor concreto, es decir, se valoriza la capacidad corporal y se valoriza, digamos, la abstracción, la cuantificación, la acumulación ampliada de capital y la acumulación originaria de capital, que es el supuesto de la acumulación ampliada de capital. Entonces, que se llama Marx se queda ahí, y no, es decir, eso no puede darse si no se han dado otras economías políticas, la economía política de las religiones que separan cuerpo de alma, valorizando el alma, desvalorizando el cuerpo, que es una manera de valorizar la muerte y desvalorizar la vida. Y también asistimos en la persecución de las brujas, la caza de brujas, una guerra contra las mujeres que dura 3 siglos, que en realidad es una guerra contra las comunidades, contra los bienes comunes, que son las mujeres, porque son el entramado comunitario. Entonces, cuando ocurre esto, estamos asistiendo, pues, que se llama esa separación de género, donde, digamos, se separa el hombre de la mujer, donde el hombre, digamos, es un símbolo de la civilización, pero de una civilización que adquiere un perfil más estructurado, patriarcal. Y en ese sentido, digamos, estamos asistiendo a la dominación, a la institución y a la constitución de la dominación sobre la base de la subordinación de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es algo serio, en la medida que se llama, lo que estamos viviendo es precisamente distintas economías políticas que lo que hacen fundamentalmente es ir creando las condiciones de posibilidad de lo que va a ser la economía política restringida, en la economía restringida, y por lo tanto supone ir en términos de deconstrucción a la crítica de la economía política restringida, que queda también restringida. De lo que se trata es hacer una toma de conciencia y una comprensión, un entendimiento y un conocimiento de lo que es la crítica de la economía política generalizada, que supone obviamente que se ha conformado de manera global y mundial una economía política generalizada. Entonces, estamos asistiendo pues a la visualización de los límites de la episteme moderna y también en este caso de los límites de una subepísteme, podríamos decir, que está dentro de la episteme moderna, que es esta epísteme del marxismo, que no deja de ser una perspectiva economicista, una perspectiva economicista, aunque se relativice, aunque se haga la comprensión relativa y en última determinación del modo de producción capitalista. No importa, sigue siendo, digamos, economicista y por lo tanto no puede tener una comprensión global de los mecanismos, de los distintos mecanismos, de las máquinas puestas en juego, de las máquinas de poder y las máquinas de guerra puestas en juego
de lo que es la economía política generalizada. Entonces, si tenemos una visión más bien global y compleja de estas imbricaciones y de estos entrelazamientos, vamos a tener la posibilidad de tener una comprensión aguda, integral, macrohistórica de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en términos de crisis de la civilización moderna. Y sobre todo teniendo en cuenta que la civilización moderna ha asistido a una pugna, a una historia proliferante, profusa de las resistencias que la han desordenado y que la han transformado y la han cambiado, dándole una propia tónica, es decir, incorporando las propias tónicas de las otras civilizaciones, de los sentidos de la comunis frente a la immunis. Y por lo tanto se han dado ahí imbricaciones, entrelazamientos, sincretismos, simbiosis, inclusive perversas, pero en otros casos se han dado, digamos, sincretismos y simbiosis que más bien adquieren la característica de virtuosas, en ese sentido de aperturantes. Y lo que estamos precisamente comprendiendo es que hemos acumulado una experiencia de las resistencias, culturas de las resistencias, en plena modernidad, en plena crisis de la modernidad, en sus distintas etapas y sobre todo en la etapa más global, mundial, de su propia crisis de clausura y crepuscular. Y en ese sentido estamos en condiciones de poner en juego, mover, hacer andar, digamos, este bagaje de resistencias y por último trastocar los límites de la civilización moderna en una invención de una nueva, integral civilización ecológica que es más bien una especie de reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales, de una reinserción de las sociedades humanas a la vida. Y en ese sentido asistimos pues a la posibilidad de un desborde de la potencia vital, de la potencia creativa de la vida. Ahí nosotros quedaríamos en esta exposición, obviamente en espera de su continuidad.